Bienvenidos sean a esta presentación donde estaremos hablando acerca de un tema muy general, la inteligencia artificial, pero específicamente un campo de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático y cómo puede ser aplicado en ingeniería. Vamos a estar hablando de qué es Machine Learning, Deep Learning, son conceptos bastante sonados últimamente, y cómo esto puede ser aplicado en diversas disciplinas. Pero antes permitan una breve presentación para darle contexto. Mi nombre es Feligenzo Garófalo, soy un ingeniero civil con experiencia en el diseño asistido por computadoras, soy instructor de diversos programas de Autodesk y también tengo experiencia en la metodología de análisis por elementos finitos y el modelado de información de edificios. Producto de estas investigaciones, he creado varios programas de capacitación en mi empresa de capacitación Aprende y también, junto con mi empresa Provinat, damos asesoría para implementación BIM en proyectos y organizaciones. En los últimos años, mi línea de investigación se ha dirigido a la aplicación del Deep Learning sobre problemas de ingeniería. Y el resultado de esas varias investigaciones, pues hemos creado junto con un instituto llamado Instituto Arts, un diplomado para implementación BIM en proyectos de arquitectura e ingeniería. Habiendo dado esa presentación, vamos a entrar en materia. Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Bueno, no podemos hablar del Machine Learning como si fuese un término aislado. Realmente forma parte de un todo y por eso he escogido esta imagen para iniciar la presentación. Noten que al lado derecho de la imagen, donde hay varios círculos que se interceptan parcial o completamente, pueden ver la inteligencia artificial como el mayor círculo a la derecha. Y dentro de la inteligencia artificial está Machine Learning, y es dentro de esto que aparece el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Por Machine Learning, pues nos referimos a aprendizaje automático o aprendizaje de máquina. Entonces, debemos entender que Machine Learning no es solo una idea abstracta, no es una definición aislada, forma parte de todo un desarrollo que se llama inteligencia artificial y como nos muestran los otros círculos que vemos en la imagen, está estrechamente relacionado con los datos. Y no solo cualquier tipo de datos, sino con el Big Data y análisis predictivos y estadísticas. Entonces, estos son una serie de disciplinas que se unen y que ahora, gracias a la situación en la que encontramos en este momento en el desarrollo de datos y análisis de los mismos, nos permiten dar solución a problemas que antes no podríamos ni imaginarlo. Ahora, esto de inteligencia artificial, aunque últimamente ha sonado mucho, ¿es nuevo? Bueno, no realmente. De hecho, la siguiente imagen lo representa. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Si observan la línea temporal en la parte baja de la imagen, van a ver que se está hablando de inteligencia artificial desde los 50 y hasta un poco antes. Hay papers relacionados con este tipo de técnicas. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, vamos a empezar definiéndolo para poder construir sobre ello. Como lo menciona la imagen, es cualquier técnica que permita a las computadoras imitar el comportamiento humano. Entonces, lo que estamos tratando de buscar es imitar la manera en que este ser, el ser humano, se comporta. Y uno de los comportamientos, una de las características, una de esas técnicas que permite imitar a ese ser es el aprendizaje. Porque ¿cómo aprende un humano? No aprende siendo programado. Nosotros aprendemos a través de experiencias. Y esas experiencias las unimos para luego dar solución inteligente a los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, de esa idea nace dentro de la inteligencia artificial el aprendizaje automático o en inglés Machine Learning. Y definido estrictamente significa que esa rama de la inteligencia artificial es cualquier técnica que dé a las computadoras la habilidad de aprender sin ser programadas explícitamente para ello. Aquí es donde está lo importante. El aprendizaje automático es una manera de dar instrucciones a la computadora sin dárselas. Es decir, él va a aprender a través de ensayo y error, dependiendo del algoritmo que se escoja, qué debería hacer en determinada situación o cuál es la respuesta a determinada consulta. ¿Ok? Eso es, en líneas gruesas generales, lo que significa el aprendizaje automático. Pero dentro del aprendizaje automático hay una nueva rama que ha venido desarrollándose ya de bastante tiempo, aunque aquí en la imagen aparece 2010, realmente las primeras redes neuronales aparecieron mucho antes,
Pero lo que sí empezó a utilizarse como aprendizaje profundo de redes neuronales, una metodología, una herramienta para el aprendizaje automático, empezó a utilizarse en la última década. Entonces es allí donde han aparecido las redes neuronales convolucionales y bueno, la revolución que vemos últimamente y su aplicación en la Big Data, en la telefonía y así por el estilo. Entonces bueno, esto nos da una imagen general, pero todavía nos queda responder una pregunta. ¿Por qué se habla tanto de esto? ¿Por qué hay tanto revuelo con esto de la inteligencia artificial? Bueno, la primera razón, cortica pero importante, es esta. Porque funciona. Así de simple. Porque nos está permitiendo solucionar problemas que antes no podíamos. Somos capaces ahora de abordar situaciones, de conseguir patrones, de mejorar la toma de decisiones de una manera que antes no podíamos hacerlo. Y eso está revolucionando no solamente una u otra disciplina, realmente está revolucionando todo lo que hacemos. La inteligencia artificial no es un sustituto a los seres humanos o a la metodología que ya hemos estado utilizando en nuestra disciplina, pero vaya que es una herramienta poderosísima que potencia la toma de decisiones. Entonces, esa es la primera razón por la que se habla tanto de inteligencia artificial, es porque cuando se sabe utilizar, cuando se sabe aplicar, soluciona problemas. Otra razón por la que se habla mucho de esta metodología es porque hay muchos casos llamativos. Por ejemplo, por acá al inicio de la década del 2010 hubo varios casos de éxito llamativos, como por ejemplo el proyecto AlphaGo de DeepMind, que terminó siendo adquirido por Google, y donde este juego Go se creó un algoritmo que logró hacerle frente al campeón mundial en Go. Ok, entonces eso fue algo muy, muy llamativo. Fue algo parecido a lo que se logró con el ajedrez, ok, donde se programó un software capaz de vencer a los mejores jugadores del mundo. Pero en este caso, en lugar de haber sido una programación procedural, se utilizaron redes neuronales, aprendizaje profundo. Ya hablaremos más adelante de qué es esto de redes neuronales. Y es solo el algoritmo aprendió cómo jugar. Eso es lo llamativo de esto. A nadie le explicó cuáles son las reglas del juego, sino que solo él aprendió a jugar. Y eso pues ha creado un boom hasta tal punto de que ha creado mucha publicidad por el tema. ¿Cuál es otra razón por la que se habla tanto de inteligencia artificial? Es por la cantidad de datos que ahora sí tenemos disponibles. Lo que se llama la revolución del Big Data. Ahora, por Big Data no es sencillamente tener muchos datos, sino datos a tal magnitud y contenidos en ciertos formatos y disponibles para poder realizar análisis. Eso no era común en años anteriores, en décadas anteriores, digamos los 50. Ahora, ¿significa que no había datos? Sí los había, pero quizás no eran accesibles tan fácilmente. Pertenecían a una cierta élite. Ahora hay mayor capacidad de adquirir estos datos de forma libre. Y claro, quizás usted, si entra en este camino, pues verá que muchos de los datos debemos pagar por ellos, pero es un precio accesible que puede entrar dentro de los costos de operación. Así que la cantidad de datos disponibles es una clave por la que este tipo de algoritmos de inteligencia artificial está funcionando. Porque mientras más profundo es el tipo de algoritmo, ¿okay?, más datos necesito para entrenar dicho algoritmo para que aprenda solo. Y por lo tanto es necesario una cantidad de datos de inicio. Vamos a tener esto en cuenta porque lo vamos a hablar incluso en las conclusiones. Otra razón por la que se habla de la inteligencia artificial es por el aumento no solo en los datos, sino en la capacidad de procesar esos datos. Entonces aquí utilizamos una imagen de procesamiento en la nube. Y no es casualidad porque ahora podemos aprovecharnos de servidores. No necesariamente estamos limitados por la capacidad de nuestra computadora. Ahora no hay que formar parte de una organización muy prestigiosa para poder acceder a un piso de computadores, digamos en Google, sino que yo puedo alquilar capacidad de procesamiento en la nube. Puedo tenerlo en mi empresa a un costo que pues es bastante accesible, y eso me permite también desarrollar estos algoritmos porque son algoritmos que cuando lo llevamos a gran escala pueden ser costosos en sentido computacional. Entonces ahí está otra razón por la que es ahora, en este momento de nuestra historia, donde se está hablando más de la inteligencia artificial, es porque justo ahora es que tenemos la capacidad de desarrollar los algoritmos, que fueron inventados hace años, en la década de los 50, pero ahora es que podemos hacer una estimación computacional. Y bueno, y por último no quería dejar pasar
que otra de las razones por la que la inteligencia artificial ha hecho mucho boom es por la proliferación de librerías o bibliotecas en diversos lenguajes de programación. Aunque Python es uno de los lenguajes preferidos cuando se habla de Machine Learning, no es el único, obviamente. Hay tecnologías.NET del lado del Microsoft. También se puede utilizar R para hacer procesamientos de Machine Learning. Pero Python ha estado siendo una comunidad muy activa donde podemos tener acceso gratuito a las librerías, bibliotecas de programación. Y además de eso hay muchos entusiastas, personas que ponen ejemplos, que contestan preguntas en las redes y eso está haciendo que el conocimiento se expanda. Aquí coloco algunas como por ejemplo TensorFlow, que nos permite hacer el diagrama el modelo a través de redes neuronales complejas o simples, desde simplemente conectadas hasta convolucionales. Ya veremos un poco qué es eso más adelante. Scikit-learn, que aunque no permite redes neuronales, permite muchos otros algoritmos también altamente potentes en Machine Learning. Y Keras, que es una librería que aplica lo mismo que lo anterior, que TensorFlow, pero a un nivel más alto, ¿okay? Más abstracto. Pero todos son muy potentes. Está Café, Tano, Tenao, PyTorch, o sea, hay muchas de ellas. Y también incluyo acá entre paréntesis que algo que está aumentando la capacidad de la inteligencia artificial es las perspectivas y potencialidades involucradas en las computadoras cuánticas. Es ahora que estamos empezando a utilizar la tecnología de computadoras cuánticas. Aún hay mucho por lo que seguir transitando y desarrollar este aspecto, pero hay casos específicos en los que estas computadoras han logrado unos avances increíbles en el entrenamiento de los algoritmos. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta y que también está potenciando mucho la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es más que saber inteligencia artificial, es como una historia, es una razón de por qué. Pero ¿qué hago yo con esto? O sea, ¿con qué se come, no? Esa es la pregunta que vamos a contestar ahora. ¿En qué se está utilizando el Machine Learning, el aprendizaje automático, ¿okay? Que es una rama de la inteligencia artificial? Creo que el principal uso que a mi criterio es uno de los más utilizados y que debemos mencionar es el marketing. ¿Por qué hablamos de marketing? Bueno, quizás ustedes están navegando por la red, sea en su dispositivo electrónico, sea en su laptop o su PC, y se encuentran con que reciben un anuncio. Y justamente el anuncio tiene que ver con algo que hace unos pocos minutos ustedes vieron o hace unos días estaban interesados buscando. Entonces, ¿cómo sabe Google que le enviaron eso? ¿No? ¿Cómo se dieron cuenta de que a usted le interesaría esto? Bueno, eso es Machine Learning. Es un algoritmo que quizás está utilizando información que está colgada en las redes sociales. Es la verdad, a veces se utiliza ese tipo de información. O información acerca de su IP, de por dónde ha navegado, de cuántos segundos se ha quedado viendo cierta parte de una página web. Y eso permite que automáticamente dicho algoritmo sepa lo que usted está interesado y en qué momento de enviárselo. De hecho, incluso hay algoritmos de marketing que impiden que los correos electrónicos sean clasificados como spam, estudiando las características del correo electrónico. Entonces, esto tiene una gran aplicabilidad. Hay millones de dólares involucrados en esto del marketing porque produce ganancias. Porque justo un anuncio al momento apropiado es tan importante como el anuncio adecuado para la persona. Y eso es lo que se está logrando. Otra aplicación, bueno, el reconocimiento de imágenes. Pero aunque parece simple, tiene una muy alta utilidad. Puse acá un ejemplo donde vemos que el algoritmo identifica los carros, ¿okay? Y no necesita verlos totalmente, noten que hasta parcialmente los reconoce. Reconoce personas, reconoce bicicletas, reconoce camiones, incluso también reconoce luces de tráfico. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque tiene una gran utilidad en la tecnología y el desarrollo de ella. Por ejemplo, si ustedes tienen un smartphone y entonces ven directamente el smartphone y se desbloquea, eso es reconocimiento de imágenes. ¿Okay? Está reconociendo su rostro. O, por ejemplo, cuando se toma una foto en el momento en que sonreímos. Eso también es reconocimiento de imágenes. O sea, vean desde dónde se está utilizando esta tecnología. Esto no es nuevo. Pero lo que está ocurriendo allí es Machine Learning. Sea que usted lo sepa o no, se está utilizando esta tecnología y por eso tantas personas están interesadas en desarrollarla porque está cambiando la mecánica económica y también está cambiando la toma de decisiones.
Por eso se están abriendo tantos cursos al respecto de capacitación. Otro ejemplo, procesamiento de lenguaje natural. Bueno, el ejemplo del ayudante de Google, ¿ok? Donde uno le dice cómo llegar a tal sitio y él plantea una ruta de acceso a través de Google Maps. Entonces, lo que he aprendido es a reconocer la voz, a reconocer los patrones de sonido, a unirnos para darle significado y a dar una respuesta acorde a lo que él entiende. Pero no solamente procesar voz, también podemos procesar texto. Por ejemplo, podríamos analizar 1.000.000 de tweets y entonces determinar cuál es el sentimiento que se tiene respecto a una opinión política o a un activo financiero y tomar decisiones a través de ello. Entonces también se utiliza para análisis de sentimiento en mercado y ahí obviamente también está involucrada una gran cantidad de dinero. Ok, otra aplicación, finanzas. Y acá fue donde yo empecé a adquirir conocimiento de lo que es realmente el Machine Learning, pero vamos a hablar de varias aplicaciones. O sea, podemos utilizar un algoritmo para que determine cuáles son los riesgos crediticios de dar un crédito a una persona en base a su historial, en base a su edad, en base al sitio donde vive. Y el algoritmo puede con bastante exactitud, digamos un 90-80% de exactitud, determinar si esa persona va a pagar o no el crédito, aún antes de dárselo. O, por ejemplo, algoritmos que pueden estudiar los riesgos de bancarrota de una empresa o de un banco mismo. E incluso se está utilizando para análisis cuantitativo y trading algorítmico. Es decir, compra y venta de acciones, digamos, de un activo financiero puede ser en la bolsa, como puede ser la bolsa española, en el IBEX, o el DAX en Alemania, o el Dow Jones, cualquiera de estos, el S&P 500, y determina a través del pasado y factores macro y microeconómicos si debería comprar o vender la acción. Y de hecho se está obteniendo muchas ganancias, en especial cuando se hacen aplicaciones de nanosegundos, ¿okay? De microsegundos, compra y venta para beneficiarse de las ineficiencias del mercado en muy corto plazo, y sí se están generando una gran ganancia. De hecho, se está hablando de que más de la mitad de los algoritmos, ya cercano al 100%, son los que están haciendo las operaciones actualmente y que cada vez hay menos operadores manuales. Y bueno, otro uso es en la robótica. Podríamos tener un robot que aprenda a caminar, ¿ok? Utilizando sus servos motores. Entonces él utiliza sus sensores para estudiar su ambiente y aprender a dar movimiento a las piernas, por ejemplo, o a moverse un carrito. Y por supuesto, hay aplicación en ingeniería. Pero antes de empezar a ver alguna aplicación en ingeniería, sería bueno que habláramos, pero ¿cómo funciona esto? O sea, vamos a abrir la caja por un momento y veamos lo que hay por dentro. ¿Cómo es eso de que un algoritmo, eso es algo muy general, un algoritmo aprenda? O sea, ¿cómo ocurre? ¿De qué es lo que lleva a eso? Bueno, voy a tratar a través de 3 imágenes bastante simplificadas. ¿Okay? Es un proceso un poco más complejo que esto, pero las imágenes creo que logran su objetivo. Mostrarles diversas metodologías que se utilizan para lograr que el algoritmo aprenda. Entonces, vamos a empezar. En el lado izquierdo vemos acá los datos en bruto. Yo tengo muchos datos, pueden ser miles o decenas de miles o incluso millones de filas de datos y con n cantidad de columnas. Vamos a hablar de una entrada de datos matricial. En este caso, pues son puntos y cada uno tiene colores distintos. Y el objetivo es que el algoritmo aprenda a definir, bueno, este es de este tipo, este de aquel tipo, este del otro tipo. O sea, aprenda a clasificarlos. Aunque están todos unidos, él aprende a diferenciarlos. ¿Ok? Entonces, el dato en bruto no está procesado, no está diferenciado. El algoritmo debe aprender a diferenciar. ¿Cómo lo hacemos? Noten que acá se observa las entradas, ¿ok? Que las entradas serían los datos en bruto o puede ser alguna que otra característica previamente procesada para facilitar al algoritmo su trabajo. Pero además de eso, yo no solamente tengo información de lo que entra al algoritmo, sino de lo que debería salir. Eso es lo que ocurre en el aprendizaje supervisado. O sea, yo tengo un supervisor que sabe la salida deseada, la conoce. Entonces, yo puedo introducir los datos al algoritmo, el algoritmo va a arrojar un resultado y ese resultado yo lo comparo con la salida deseada, que yo la conozco previamente. Al compararla con la salida deseada, puedo ver que tanto me equivoqué y utilizar esa diferencia para reajustar internamente el algoritmo. ¿Ok? Vamos a volver. ¿Ok? Entonces,
De esa manera voy aprendiendo de una forma iterativa. O sea, yo paso información, verifico contra lo que debería haber salido, con esa diferencia entiendo lo que tengo que cambiar internamente y vuelvo a hacer la iteración. Cuando hago miles de veces esto, termino aumentando o ajustando mi capacidad de determinar correctamente qué tipo de dato es, en el caso de que sea una clasificación. Entonces, ya después que está entrenado, yo puedo procesar datos que no conozco su salida, porque ya he garantizado acá un cierto nivel de exactitud. ¿Okay? Aquí hay que tomar en cuenta parámetros como evitar el sobreajuste, son cosas, detallitos, pero en forma general, lo que queremos hacer es entrenamos y luego que estamos entrenados podemos procesar datos que nunca hemos visto. Y noten cómo aquí lo logran a salida. Aunque estaban todos unidos, él aprende a clasificarlo. No, esto es rojo, esto es verde, esto es morado. Veamos otro tipo de algoritmo. Vimos anteriormente el aprendizaje supervisado, es decir, yo conozco la salida. Bueno, hay un tipo de aprendizaje que es no supervisado. Es decir, noten lo que dice acá. Yo no conozco la salida. Es desconocida para mí. Es decir, sí, tengo un conjunto de entrenamientos, pero en el conjunto de entrenamientos no sé qué es lo que debería salir. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que hacer una interpretación previa de los datos, pasarlo al algoritmo, pero dentro del algoritmo hay una función de pérdida que debe ser optimizada. ¿Ok? Entonces, noten que, aunque nos parece obvio, él está aprendiendo sin saber qué es lo que tiene que aprender. ¿Ok? Aquí en este caso lo único que hemos hecho es quitar la salida conocida y es el algoritmo a través de una función de pérdida interna el que va optimizando su propia función. Voy a ponerle un ejemplo de un aprendizaje no supervisado. Es un algoritmo de aprendizaje reforzado. Esto es, aprendizaje reforzado, es un ejemplo de aprendizaje no supervisado, donde no conocemos las etiquetas o las salidas de los datos en bruto. ¿Ok? Solo tenemos los datos, más nada. Entonces, imagínense esto. Yo tengo un robot que vamos a llamar agente y ese robot quiero que llegue del punto A al punto B. Entonces el robot solito decide tomar una acción, moverse adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Toma su acción. Cuando él toma la acción en el ambiente, él genera un nuevo estado. Antes estaba en un punto, ahora está en otro. Pero además de eso, él puede comparar su posición actual con la posición a la que quiere llegar. Y entonces él verifica algo llamado ganancia. Es decir, qué tan cerca estoy de lo que deseo. ¿Ok? En base a la ganancia, supongamos, no, más bien me alejé. Con la decisión que tomé, me alejé del punto final. Entonces este agente, en base al estado actual, al estado anterior, a la ganancia que obtuvo, puede ser positiva o negativa, decide, hey, esta no fue la mejor acción, déjame entonces tomar otra acción cuando tengo este problema. Y así va creando una serie de mejores acciones en función del estado del ambiente. Entonces el agente toma una acción, verifica lo que ocurre en el ambiente, mide su ganancia o pérdida y vuelve a tomar otra acción, y esa serie de pasos iterativos cíclicos lo hace aprender qué debería hacer para llegar más rápido al punto A al punto B. Eso es una manera, noten, en la que podemos aprender sin saber cuál es la salida. Yo podría decirle, no, mira, tenías que haber ido hacia arriba o hacia abajo o hacia el lado, pero no se lo estoy diciendo. Él lo aprende solo a través de evaluar su ambiente y el estado en que se encuentra. Bueno, vimos acá 3 imágenes, y les repito, son imágenes simplificadas de lo que realmente son esos procesos, pero que más o menos explican qué es lo que está ocurriendo debajo de la caja, ¿ok? Adentro, oculto. Qué es lo que realmente hace que aprenda solo el algoritmo. Pero ahora podemos pensar, ok, con todos estos algoritmos, parece muy abstracto, o sea, parece una cosa que no tiene mucha utilidad. Realmente hay aplicación de Machine Learning en, digamos, construcción, en estructuras, en ingeniería industrial en general. Pues sí las hay. Yo he enumerado algunas de ellas, vamos a tratar de hablarlas con cierta rapidez. En primer lugar, podríamos utilizar algoritmos para estimar los costos finales de una construcción. Pueden poner ejemplo, ¿no? ¿Por qué esto lo puede hacer un algoritmo? Noten, para yo poder hacer una estimación exacta del precio de un edificio, en especial si estamos utilizando Building Information Modeling, pues tenemos que hacer el Quantity Takeoff, ¿verdad? La estimación de cómputos métricos, y luego con esa estimación de cómputos métricos, un sistema de clasificación de tareas, asociar los cómputos métricos a las tareas y luego el valor del precio unitario y entonces calcular el precio total de la edificación. Ese es más o menos lo que queríamos. Y eso es un trabajón
que se logra realmente el detalle en la estimación de costos es más o menos en la etapa de documentación. Por supuesto, podríamos hacer unas estimaciones primarias en la etapa de diseño conceptual, pero para ser más exactos, tendríamos que llegar a la etapa de documentación. Ahora, imaginen que en lugar de hacer eso, yo trato de estimar el costo final de mi proyecto solo con parámetros como dónde está ubicado, qué cantidad de cuartos tendrá, cuántos pisos, tiene agua propia. Esos son datos que yo puedo tener aún desde el principio, de la etapa de programación. Y aquí por programación no me refiero a programación de código, ¿ok? Sino a la programación de la creación de los espacios donde el arquitecto habla con el dueño final del edificio y le dice, bueno, ¿cuánto vas a necesitar de oficina? ¿Cuánto vas a necesitar tanto para circulación vertical, circulación horizontal? Es decir, las áreas del edificio, ¿ok? La programación de las áreas del edificio. Entonces, con esos datos, que podemos tenerlos en las etapas muy primarias del proyecto, yo seré capaz de estimar a través de un algoritmo ya preentrenado costos finales con un alto grado de exactitud. Digamos, un 95% de exactitud es algo muy bueno. Y eso me permite hacer estudios de factibilidad económica. Entonces, no es cualquier cosa hacer una estimación de costos finales. Y de hecho, voy a tratar de darles un ejemplo práctico de esto, ¿ok? De cómo podemos hacer esta estimación de costos finales con un ejemplo bastante práctico y codificado. Otra aplicación. Optimización de tiempos de ejecución, logística, tráfico, clima, comunidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, supongamos que estamos haciendo un proyecto, queremos optimizar los costos y los tiempos y estamos haciendo un diseño en 4D, ¿ok? Donde estamos agregando el factor temporal en las dimensiones BIM. Y es perfecto. Por lo general lo que hacemos es utilizar un diagrama, ¿ok? Diagramas Gantt, donde yo voy a plantear la duración de las tareas, tratar de estimar un camino crítico y así por el estilo. Y luego cuando estoy ejecutando utilizo el método de valor ganado y así por el estilo. Pero ¿qué hay si yo pudiera tener un algoritmo que me diga, oye, mira, está bien, según el diagrama Gantt o la planificación en cuarta dimensión, tú deberías estar ejecutando la losa para la semana 22 del presente año. Pero es que durante esa semana, por los datos que tenemos de tráfico, de clima y los datos que hemos analizado en Twitter, hay muchas actividades sociales en este sector. Y como tú vas a necesitar que vengan el premezclado en los camiones, eso va a retrasar tu ejecución. Yo creo que lo mejor es que ejecutes eso 3 semanas antes. Pues adivinen que eso ya existe. O sea, se está utilizando para eso. El algoritmo puede decirnos cuáles son las semanas óptimas de tráfico, de menor tráfico, de clima, y hacer una predicción de qué semana será mejor dependiendo del tipo de tarea. Esto es un nivel para llevar a otro escalón nuestro análisis temporal en cuarta dimensión. Ya bastante bueno es que podamos hacer el análisis en cuarta dimensión, quizás utilizando programas, bueno, en el caso de Autodesk, como Navisworks, ¿ok? Pero ahora que podamos agregarle esto, eso es un plus que puede ser decisivo para poder optimizar los precios. Y eso lo logramos con un algoritmo preentrenado. Otro ejemplo podría ser el de eficiencia energética. Obviamente, utilizando los factores ambientales, el conocimiento de los materiales, podríamos hacer la estimación de dónde es mejor construir, cuál es la dirección del edificio, factores como este tipo, ¿ok? Y bueno, otro ejemplo que no es de menor importancia, aunque lo dejé de último, sino que es muy interesante, es el monitoreo de la salud estructural. Es una aplicación muy importante que se le ha dado al Machine Learning en los últimos años. Hay muchos papers que se refieren a esto. Y lo que tratamos de hacer es esto. Cuando uno analiza la salud estructural o analiza patología de estructuras, muchas veces hay que hacer análisis que son destructivos. ¿Okay? Donde tomamos quizás un núcleo con un core drill, ensayamos ese núcleo, probamos las características del material que fue vaciado y vemos cómo está el edificio. También podríamos utilizar escáneres para saber cuál es el acero colocado o también medir otro tipo de deformaciones en nuestra estructura y ver cuál es su estado estructural, ¿ok? Si ha alcanzado deformación plástica y así por el estilo. Pero ahora, en lugar de eso, vamos a utilizar un algoritmo que ya ha sido preentrenado con otros sensores, con deformaciones, y que ha aprendido solamente con sensores de presión y sensores de movimiento a determinar cuál es el estado estructural
si se ha llegado a plasticidad, si se está alcanzando resonancia sísmica y así por el estilo. Solamente teniendo sensores de posición y presión. Sin necesidad de medir la deformación, sin necesidad de medir con un ensayo destructivo. Y además de eso, el algoritmo hace el análisis en tiempo real, porque estamos conectados, ¿ok? Estamos conectados justamente con una red que nos avisa en nuestra oficina si eso está ocurriendo en tiempo real y nos da la alarma en tiempo real. O sea, no tendríamos que ir al sitio y esperar unos 2 meses a que podamos hacer análisis estructural. No, eso está ocurriendo en tiempo real. Ven entonces, y este ejemplo es real, ¿ok? No me lo estoy inventando, no es una posibilidad, esto se está haciendo, de cómo podemos hacer un monitoreo de salud estructural utilizando aprendizaje automático. Bueno, y un último ejemplo sería pues el caso de la mitigación de riesgos. Ya hablamos antes del reconocimiento de imágenes, ¿verdad? Bueno, en este caso podríamos utilizar imágenes de, oye, aquí hay algo filoso y hay una persona que está descuidada. O incluso podríamos determinar si un obrero no está usando un arnés y mitigar los costos humanos o mitigar los costos también monetarios que son producidos por tipos de eventos trágicos y graves como un accidente laboral. Entonces, hasta ese grado podría llegar su aplicación. Bueno, creo que hemos hablado bastante, ¿verdad? De qué es lo que es, cómo se define, cómo se está utilizando, ejemplos prácticos de ingeniería. Pero vamos a ver un caso práctico en que yo le voy a mostrar cómo con unas pocas líneas de código, ¿okay? No es un programa muy extenso, con pocas líneas de código, uno podría hacer o predecir el costo de casas unifamiliares que nos permitan estudiar la factibilidad de un proyecto aún en etapas de diseño conceptual. Con algunos datos que podamos recolectar de los usuarios, nosotros podríamos llegar a saber cuál es el precio máximo que podríamos darle a una casa y saber si el desarrollo urbanístico que vamos a hacer es viable. De repente voy a hacer una inversión en urbanismo para hacer unas 20, 30 casas de alto rango, ¿okay? No solamente interés social, digamos que son de alto rango, de personas pudientes, y yo quiero saber si el dinero que voy a invertir va a ser suficiente. Entonces, ¿cómo podría ser esta estimación? Bueno, voy a utilizar acá un ejemplo. Ya lo he creado en un ambiente llamado Google Collaboratory. Colab es realmente un ambiente que Google presta a cualquiera que quiera desarrollar este tipo de algoritmos. No solamente sirve para algoritmos de Machine Learning, realmente podríamos programar cualquier cosa en un lenguaje de Python, pero presenta unas ventajas especiales para el diseño o para el diseño de modelos de inteligencia artificial. En especial porque nos permite utilizar procesadores gráficos o procesadores enfocados a tensores y bueno, eso son cosas bastante especiales. Pero a pesar de toda esa potencialidad, mire, esto es totalmente gratuito, está en la nube, yo no tengo nada instalado en mi computadora, todo lo estoy haciendo desde internet. Entonces, noten la ventaja porque yo les decía que es una ventaja que está en estos datos abiertos de los entusiastas, las librerías y bibliotecas que son públicas y de código abierto. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Crear un modelo en Machine Learning que prediga el costo de viviendas. Quiero destacar que este no es un ejemplo creado totalmente por mí. Yo utilicé el código de Shreyas Rajavan, que él crea un modelo de predicción de precios de casas utilizando Python y lo he modificado. Y nosotros podemos conseguir muchos de estos proyectos en GitHub sobre los cuales podemos construir soluciones personales. ¿Ok? Entonces, el primer paso, aquí vamos a hablar de programación. Por supuesto, hay librerías que quizás les faciliten esto a ustedes, pero lo mejor es que aprendan a hacerlo por código. ¿Ok? Entonces, noten, cargamos las bibliotecas o librerías, luego cargamos los datos. ¿Ok? Los datos están en CSV, valores separados por comas. Y aquí muestra la cabecera de los datos, data.head, o sea, la cabecera, los primeros 5 valores, ¿ok? Del 0 al 4. ¿Qué datos son estos? Bueno, el dato de identificación de la casa, la fecha de construcción, su precio, el número de habitaciones, los baños, o sea, son datos de casas. Y además noten que acá al final dice latitud y longitud. O sea, me muestra dónde está ubicado. Además me dice cuál es su cantidad de pies cuadrados, de pisos, si tiene agua propia, ¿ok? Cómo se ve, cuál es la condición. Entonces son datos bastante interesantes. Ahora, no son solo 5 datos. Si vemos acá en este código, yo he escrito data shape, la forma de los datos, y tiene
21.613 filas y 21 columnas. O sea, son bastantes datos para poder realizar el entrenamiento. Siempre que uno hace un análisis por Machine Learning, ustedes no pueden sencillamente meter la información en bruto y pensar que va a salir algo milagroso por otro lado. Por lo general uno empieza haciendo lo que se conoce como ciencia de datos, ¿ok? Ingeniería de datos, en el que estudiamos el comportamiento de los datos internos a través de gráficos, preprocesamos las características para tratar de quedarnos con aquellas que mejoran el comportamiento del algoritmo. O sea, no es cualquier cosa. Pero acá, para simplificar el asunto, voy a mostrarles cómo podemos usar algunos gráficos que nos ayudan a entender estos datos que están aquí arriba. ¿Okay? Pues no es solamente fila y columna, son datos que pueden darnos información. Por ejemplo, acá estamos ploteando las habitaciones y el número de casas que tienen estas habitaciones. Muchas casas con 3 habitaciones. Entonces ya sabemos cuál es el target de esta zona. De todas estas latitudes y longitudes. Hay muchas casas que buscan 3 habitaciones. Papá, mamá, 1 o 2 niños. Esas pueden estar en el mismo cuarto o un solo niño por un solo cuarto. Y van degradando, ¿ok? Otra cosa que podemos obtener. Noten que acá hemos ploteado la ubicación de las casas, su latitud y su longitud. Y podemos ver dónde hay mayor concentración de casas. Y si vamos un poquito más adelante, noten que acá tenemos una gráfica que une el precio con los pies cuadrados. Es decir, el área. Y vemos que tiene una relación prácticamente lineal. ¿Ok? Hay cierta dispersión en este campo, pero por lo general, más pies cuadrados significa un mayor precio. ¿Ok? No siempre es así. Noten que aquí hay una dispersión, pero después cierto punto se cumple. Otra cosa que aprendemos de los datos, importante cuando hacemos estudios Machine Learning, es precio versus coordenadas de longitud. Es decir, noten, en estas coordenadas, menos 122.2, más o menos por acá, y entre esta franja de hasta 122.4, es donde se alcanzan los mayores precios. En esa longitud. Y en la latitud de la 47.5 a 47.7, es donde está mayor precio. Entonces, en esta área es donde uno podría alcanzar un mayor precio si construye allí. ¿Ven cómo ya esto nos está ayudando a tomar decisiones? ¿Ok? Es acá donde uno debería buscar comprar. Obviamente, quizás aquí sea mayor el precio o el costo de la vivienda, pero entonces podríamos equilibrarlo. Bueno, si yo compro en un sitio más barato, pero tengo este precio estimado, puedo hacer un estudio de factibilidad. Y bueno, y el último gráfico es que nos muestra el número de pisos y su costo. Entonces, claro, mientras más pisos, mayor es el costo. ¿Okay? Muchos de 10 pisos, luego brinca a 2 pisos, lo que quizás pueda decirnos que hay unas zonas residenciales para edificios y otra de solo casas. ¿Okay? Entonces, la mayoría son de casas. Ahora bien, ¿cómo hacemos un análisis de Machine Learning? Primer paso que debemos hacer es, tenemos que crear conjuntos de datos de entrenamiento y para probar el entrenamiento. ¿Recuerdan ese algoritmo en el que dijimos que tenemos los datos de entrada y sabemos cuál es la salida esperada, la salida deseada? Bueno, es eso. La entrada son los datos X, la salida son los datos Y, y debemos utilizar conjuntos para entrenar sabiendo cuál es el Y conocido. Entonces acá yo he hecho algunos procesos, ¿no? Que elimino lo que no necesito. Y noten que acá creo el conjunto de datos para entrenamiento y prueba. Tengo X para entrenar, X para probar que entrené bien, Y para entrenar, Y para probar que entrené bien. ¿Ok? Entrada, salida. Para entrenar, para pasar los datos al algoritmo y para probarlo. Ahora, luego de esto que dividimos nuestros datos en estos conjuntos de entrenamiento y prueba, el siguiente paso es crear un modelo. Y claro, con las bibliotecas tan potentes como las tenemos acceso, por ejemplo, aquí estoy utilizando Scikit-Learn, y estoy utilizando un modelo lineal de regresión lineal. Así de simple. Y para poder crearlo, sencillamente escribo Linear Regression y ya tengo un modelo de regresión lineal. Y ahora hay que entrenar el modelo. ¿Y cómo lo entrenamos? Bueno, esta regresión lineal, reg, que nombré aquí arriba, fit, es decir, la ajusto utilizando los datos de entrada contra los datos de salida. Así de simple. O sea, ajusto la regresión lineal para que los datos de entrada produzcan los datos de salida. Él está creando una función interna. Y esa función interna no necesariamente tiene que ser lineal, puede ser no lineal. ¿Okay? Pero aquí estamos usando una regresión lineal. Y luego yo puedo medir la exactitud de la estimación. O sea, cuando yo
estimo a partir de estos parámetros y ajusto para que me den estas salidas, yo obtengo un 73% de score. Y de 0 a 1. O sea, está bien. 73% del 100. Eso está muy bien. Pero podría mejorarse, ¿verdad? Y eso lo estás viendo solo de los datos. O sea, noten, con estas 3 líneas, él aprendió. Realmente el modelo de Machine Learning es este. Desde estas 3 líneas hasta acá. Eso fue todo el modelo. Porque lo que hicimos anteriormente fue solo visualizar los datos. Ahora, vamos a tratar de mejorarlo. En lugar de utilizar un solo estimador, voy a utilizar 400 estimadores lineales y voy a utilizar el Gradient Boosting, que es una metodología, un algoritmo para unificar varios estimadores en uno solo. Lo que hacemos es hacer 400 estimaciones y promediar el resultado. Y cuando hago eso, ¿cuál es el score que me da? Miren, 92% de exactitud. Mucho mejor, ¿verdad? Noten cómo mejora. Ahora, por último, vamos a hacer una predicción. O sea, ¿esto funciona? Bueno, veamos. Voy a pasar estos parámetros de entrada. Voy a decirle, mira, esta es la cantidad de habitaciones, de baños de esta casa. Va a tener tanto de área, va a tener tantos pisos, quizás un ático, por eso ponemos 1.5. Va a estar en una buena condición, ¿ok? Va a estar ubicado en esta latitud y esta longitud. Ahora yo quiero que tú me digas cuánto va a costar esa casa, cuánto puede costar. Entonces, el algoritmo dice, el precio estimado es de $71,783. Pero yo ahora voy a ver, ¿y cuánto era el precio real? ¿Cuánto terminó costando la casa? El precio real fue de 73,000 o 735,000, perdón. Aquí está $717,735,000. ¿Cuál fue el error? Noten, por debajo, solo un 2%. Un 2% de error. ¿Ustedes saben lo que es eso? Lograr con estos datos que podemos conseguir desde la etapa primaria del proyecto. Eso lo tenemos desde ya, desde antes de hacer el detallado. Podemos predecir cuánto va a costar. Y con un 2% de error, nada más. Eso es una gran herramienta para la toma de decisiones, para el estudio de factibilidad del proyecto. Entonces, bueno, con este pequeño ejemplo, ok, vamos a volver a la presentación. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuáles son las conclusiones con esta breve muestra de lo que es el Machine Learning? ¿Vale? Lo hemos visto por encimita. Bueno, el aprendizaje automático o Machine Learning abre una nueva gama de problemas de investigación en el área de ingeniería. O sea, tiene unas aplicaciones que es ahora que se están empezando a ver. Además de eso, para su correcta aplicación, nos dimos cuenta de que es necesario obtener y tratar los datos. O sea, si no tenemos datos, esto no funciona. Y aquí lo importante son los datos, son modelos basados en datos directamente. No son estimaciones por ecuaciones matemáticas, como vamos a ver en otra presentación. Las posibilidades de la aplicación abarcan una gran variedad de problemas y disciplinas. O sea, no se limita en este caso a la construcción, como el ejemplo que pusimos acá. Puede ser riesgo crediticio, puede ser estimaciones de logística. ¿Okay? Hay muchas aplicaciones. Y es una tecnología que, si bien no reemplaza las existentes, sí se va a acoplar a todo lo que estamos haciendo. Y cada vez va a tomar un papel más decisivo en el proceso de diseño y en la toma de decisiones. Así que es algo que hay que aprender, hay que saber utilizarlo y hay que saber sacarle el mayor beneficio. Aunque no nos metamos en el fondo, tenemos que saber cómo se come para poder utilizar esa herramienta óptimamente. Bueno, si necesitan alguna información, repito, mi nombre es Feligenzo Garófalo Lanzuisi. Pueden ubicarme por las redes como Feligenzo Garófalo. En este caso he colocado LinkedIn y el código QR para que me ubiquen. Y ha sido un placer estar con ustedes. Nos mantenemos en contacto.